Ahí estamos, buenísimo. Este, bueno, lo que vimos la clase pasada, hicimos un repaso más o menos de equipo de rayos X, ¿sí? Como para tratar de entenderlo bien. Y ahí hicimos como planteamos varias preguntas que nos hacíamos por si, digamos, para entender mejor, por si alguien nos hace, digamos, algún tipo de procedimiento que nosotros necesitemos entender. Y de ondas electromagnéticas, habíamos visto, bueno, las fórmulas de frecuencia, el tema de longitud de onda, velocidad de propagación, energía, eh, el tema de la penetración, habíamos visto, ¿sí? Según la energía, y, y bueno, nada, es como que redondeamos, puntualizamos esos dos concretamente, esos dos conceptos grandes, concretos. Los que se nos pueden, lo que también estuvimos viendo por ahí es el tema de los factores, ¿sí? Que afectan a las cantidades de rayos X. ¿Está bien? Entonces habíamos visto, digamos, eh, tres fórmulas, ¿no? Nosotros habíamos estudiado que, o lo podemos sacar, digamos, a simple vista, que eh, cuanto aumenta la distancia, a mayor distancia, uno podía intuir que la cantidad de radiación disminuía. ¿Está bien? Uno, ¿por qué lo decía así? Porque uno verbalmente que decía, bueno, si estas ondas electromagnéticas a su paso no es lo mismo que tenga a su paso que chocar o interactuar con 10 átomos del aire que con 150. Obviamente, a medida a su paso que interactúe con más, va perdiendo cada vez más energía hasta que se termina quedando quieto, termina desapareciendo la onda electromagnética, ¿está bien? Entonces, uno que dice verbalmente, bueno, a medida que interactúa con uno ya perdió energía por el choque, ¿está bien? Cuando interactúa con otro átomo por efecto Compton, sacando el electrón de su última órbita, perdió de vuelta energía. Esto hace que, a medida que a su paso tenga mayor interacción, va perdiendo energía hasta que se termina quedando quieto. Por eso de ahí uno saca que a mayor distancia, menor radiación. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque va perdiendo fuerza este rayo, por decirlo así. Menor radiación. Menor radiación. Eso es lo que uno intuitivamente, por lo que más o menos estudiamos, podíamos definirlo. Estamos en condiciones de aseverar esto, ¿sí? Afirmar esto. Pero uno a veces decía, bueno, ¿habrá alguna fórmula o algo que de alguna manera simule esto que uno dice verbalmente? Porque por ahí a mí me gustaría saber, digamos, un poquito más en profundidad, o por lo menos tener una idea de si yo tengo una radiación como parámetro, decir, bueno, hay un equipo que emite cierta radiación, de tal manera que a 2 metros, a tanta distancia, yo tengo tanta cantidad de radiación. Entonces, a partir de ese valor, uno quisiera saber, decir, bueno, entonces, ¿qué radiación tendré, no sé, a los 5 metros? Entonces, a uno le gustaría comparar eso, tener un dato un poquito más específico. Entonces, ahí partimos con una fórmula que vimos por ahí, que era el cuadrado el teorema de la distancia al cuadrado, ¿está bien? ¿Qué era? Que la intensidad 1 sobre intensidad 2 era igual a distancia 2 al cuadrado sobre distancia 1 al cuadrado. ¿Está bien? Esa era la fórmula que nosotros habíamos visto por ahí. Acuérdense que una manera de acordársela, más allá que ustedes lo tienen en el material y en la carpeta, hicimos una actividad de esto, ¿sí? La intensidad 1, que tiene que ver con su distancia, fíjense que están cruzadas, ¿está bien? No es que estén arriba, como vamos a ver en otra fórmula, ¿está bien? Intensidad 1 sobre intensidad 2 va a ser igual a distancia 2 al cuadrado sobre distancia 1 al cuadrado, como que está cruzado. Entonces decir, bueno, lo que generalmente uno pide en esta fórmula, ¿sí? Es decir, bueno, lo que uno siempre suele jugar, es decir, bueno, pero si, vamos a suponer, si a una distancia de, no sé, por decir algo,
30, no sé, 2 metros. A los 2 metros yo tengo una intensidad, una radiación de, vamos a ponerle 20 miliroentgen, ¿está bien? Teniendo esto como parámetro, a uno le gustaría saber de repente, bueno, a una distancia de, qué sé yo, 5 metros, ¿qué radiación voy a tener? ¿Está bien? ¿Qué intensidad de radiación? ¿Está bien? Como para saber si a determinada distancia, ¿sí? Yo tengo que tener ciertas precauciones o no. ¿Está bien? Entonces, a partir de esto, uno qué puede hacer? Decir, bueno, si a mí me piden la intensidad 2, lo que yo tengo que despejar de la fórmula es esto que está acá. ¿Está bien? ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, una de las maneras era hacer un despeje, ¿no? Entonces, una manera rápida es, se suma otra chica, una manera rápida era cuando tenemos estos tipos de igualaciones donde hay dos fracciones, por decirlo así, de ambos lados, es estos denominadores pasarlos multiplicando a los numeradores respectivos cruzados, en forma cruzada. ¿De qué manera? Bueno, este I1 lo voy a multiplicar, este que está dividiendo, pasa multiplicando ¿a quién? A I1. O sea que este D1 al cuadrado lo tendría acá. D1 al cuadrado. Y después, ¿qué tengo acá? D sub 2 al cuadrado. Entonces, este I sub 2 que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado. De esa manera, yo estoy colocando todo en una misma línea, ¿sí? La fórmula. ¿Está bien? ¿Por qué coloco esto? Porque a partir de acá, porque esto a veces no me deja ver, o hago el despeje mal, o no me deja visualizar bien cómo hacer el despeje. Entonces, partiendo de que estos denominadores los paso multiplicando en forma cruzada, teniendo esto, yo de acá, a según lo que me pidan, ya estoy en condiciones de hacer lo que me pidan. ¿Está bien? Por ejemplo, en este caso, si me piden la intensidad 2, planteando estos datos, ¿no? Que me dan a una cierta distancia, yo tengo una cierta radiación. Entonces, a cierta distancia, ¿qué radiación tendré? Entonces digo, bueno, yo lo que tengo que despejar es esto. O sea que tengo que armar una expresión en la cual me quede I sub 2 igual a algo. Pero acá tenemos un problema, porque este D sub 2 al cuadrado está multiplicando, es como que me está embarrando la cancha. Entonces, como está multiplicando, lo paso dividiendo. ¿Está bien? Entonces me va a quedar I sub 1 por D sub 1 al cuadrado, todo dividido D sub 2 al cuadrado. Y esto me va a quedar ser igual a I sub 2. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, yo llamarme la expresión, hice el despeje correspondiente y ya me quedo tranquilo en cuanto a los valores que voy a los valores que voy a colocar. ¿Está bien? Entonces, fíjense, I sub 2 pongo acá, pongo I sub 1. I sub 1 son 20 miliroentgen. 20 miliroentgen. Por la distancia 1 al cuadrado. La distancia 1 al cuadrado son 2 metros. 2 metros, todo elevado al cuadrado. ¿Esto dividido qué? La distancia 2 al cuadrado. La distancia 2 al cuadrado, como son 5 metros, pondré 5 metros al cuadrado. ¿Está bien? Si yo resuelvo esto, me van a quedar 20 miliroentgen por este 2 ataca al 2 y al metro, o sea que me queda 4 metros cuadrados, dividido 5 metros todo elevado al cuadrado, o sea que me queda, este 5 se multiplica 2 veces, me queda 25, voy a poner otro, disculpen que tengo los marcadores medio, 25 metros al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, fíjense que metros al cuadrado arriba con metros al cuadrado abajo se me va. La unidad que me queda es miliroentgen. Miliroentgen. ¿Está bien? Entonces,
Acá tengo que hacer una división. Va a quedar 20 por 4, 80, dividido 25. Esperen que tengo la formulita acá, para que tener una somera idea de los valores, ¿no? 80 dividido 25 me va a dar 3,2. 3,2 miliroentgen. ¿Está bien? Y ese sería el valor de intensidad que yo tendría a los 5 metros. Entonces, lo que yo digo, ¿está bien esta fórmula? ¿Está bien el despeje que yo hice? ¿Está bien el valor que yo obtuve? Son todas esas preguntas que yo me hago. Y digo, bueno, esperemos. Si yo a 2 metros tengo una intensidad de miliroentgen, yo sé, sin saber esta fórmula, que a mayor distancia disminuye la radiación. Entonces, si acá parto de 2 metros y ahora yo quiero saber la radiación a 5 metros, a mayor distancia, seguramente voy a tener menor radiación. Menor radiación en cuanto a qué? Con respecto a la intensidad que yo tengo de radiación a los 2 metros. Si tengo 20 miliroentgen a los 2 metros, a 5 metros voy a tener menos de 20 miliroentgen. ¿Cuánto me dio a mí esta fórmula? 3,2. ¿Es lógico lo que obtuve? Y sí, es lógico. ¿Sí? Si es menor el valor, es lógico. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. O sea que esta fórmula, que de alguna manera, que es la del inverso al cuadrado y tanta importancia tiene en el campo de la radiación, fíjense que de alguna manera afirma o de alguna manera refuerza eso que nosotros andamos diciendo, que bueno, la onda electromagnética o la onda de rayos X va interactuando cada vez con más átomos, va perdiendo más energía, y es por eso que a medida aumenta la distancia, va disminuyendo su intensidad. Pero eso que uno dice, a veces quiere plasmarlo, reforzarlo con alguna cosa más. Y bueno, acá está esta fórmula del inverso al cuadrado, que ayuda a reforzar esa idea. ¿Está bien? ¿Estamos? Ahora, imagínense que alguien me dice una afirmación. Alguien me da una afirmación y me dice lo siguiente. Me dice que si yo tengo a una distancia de, o esta misma fórmula, imagínense que a mí me dan esta distancia, 2 metros, ¿no? Yo no sé, haciendo este cálculo, que me da 3,2. ¿Está bien? Imagínense que a mí me dicen, bueno, sabemos que la distancia a 2 metros, la intensidad de radiación es de 20 miliroentgen. Por lo tanto, a 5 metros de distancia voy a tener 14 miliroentgen. ¿Está bien? Imagínense que hay esa afirmación. Alguien te está diciendo que a los 5 metros hay 14 miliroentgen. Entonces, uno podría decir, quedarse con lo siguiente. Uno dice, bueno, es lógico que al aumentar la distancia, disminuya el valor de la intensidad. Entonces, si el valor a los 2 metros es de 20 miliroentgen, a los 5 metros es lógico que sea menos de 20. Y que sea 14, que me dice esa afirmación, es lógica. Entonces uno va y dice, es verdadero. El tema es que ahí no alcanza, porque ahí puede ser, y si yo te digo, hago otra afirmación y te digo, vale 5 miliroentgen a los 5 metros, y también sería verdadera, porque suena lógico, porque es menor. ¿Está bien? O sea que el dato posible, ¿sí? A los 5 metros, obviamente va a ser menor a 20. La idea sería saber o verificar si realmente esos 14 miliroentgen que te está diciendo que tenés de intensidad a los 5 metros es verdad o falso. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Uno se podría quedar diciendo, es verdadero esa afirmación. Pero el tema que puede ser 14 o 20, tiene que haber un dato específico a los 5 metros. ¿Y uno a qué es lo que cae? Dice, no, bueno, a mí me salió una fórmula, entonces, en base a estos datos que me dice esa afirmación, yo voy a colocar estos datos en esta fórmula y uno hará todo este despeje y pondrá los valores acá. ¿Está bien? Y uno verá la intensidad que le da. Entonces, como el verdadero valor, que ya lo hicimos, realmente es 3,2 miliroentgen, y la afirmación que yo les propuse recién era que decía que tenía 14 miliroentgen, más allá de parecer que resultaba lógico,
no era el verdadero valor de intensidad que tenía a los 14 metros, a los 5 metros. ¿Está bien? Entonces uno pondrá ahí que es falso. ¿Está bien? ¿Por qué es falso? Porque, bueno, a los 5 metros no hay 14 milirroentgen de intensidad, sino que hay 3,2. Entonces, empleando estos datos que dice la afirmación y volcándolos a esta fórmula, uno, al hacer esta cuentita, ya está mostrando con argumentos en el valor en el cual vos te apoyás. ¿Está bien? Son 3,2 milirroentgen. Por lo tanto, esa afirmación que dice que a los 5 metros tenés una radiación de 14 milirroentgen es falsa. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces estas fórmulas y estos datos nos ayudan a que algo que parece medio mentiroso, porque ya más de uno se hubiese quedado con, esto es verdadero. ¿Está bien? Es menor el valor porque es mayor la distancia. Entonces lo que aparentemente dice ahí esa afirmación es lógica. Pero si yo te digo que vale 10 milirroentgen, también vas a decir, es lógico, es verdadero. Si yo te digo que a los 5 metros mayor distancia tenés 7 milirroentgen, me vas a poner que es verdadero. Entonces no puede ser que 7, 10 y 14 a los 5 metros tenga esos tres valores de intensidad. Entonces hay que averiguar ese valor, realmente cuál es. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace uno? Hace esta fórmula y encuentra un valor específico y dice, no señor, eso es falso. Este es el verdadero valor, por lo tanto, esa afirmación que usted está haciendo es falsa. ¿Está bien, muchachos? ¿Estamos? Eso en cuanto a algo que habíamos visto que tenía que ver también con la intensidad, ¿sí? Que vimos que son los factores que afectan a la cantidad de radiación. ¿Está bien? También habíamos visto algo así muy, que lo sacamos por todo lo que hicimos, ¿no? Por lo que ya aprendimos de equipos de rayos X, aprendimos otra cosa, que a mayor intensidad de radiación, a mayor corriente, perdón, a mayor corriente de filamento, ¿sí? De filamento, ya estamos en condiciones de decir que cuanto mayor de corriente de filamento, ya tengo mayor intensidad. Intensidad se refiere a cantidad de rayos X, ¿está bien? Intensidad también significa energía, ¿está bien? Pero todo eso conlleva a decir, bueno, tengo más cantidad de radiación, ¿está bien? ¿Estamos? Entonces, decimos tenemos mayor intensidad o cantidad de radiación, ¿sí? De rayos. Esto lo habíamos visto en el equipo de rayos X, ¿por qué? Decíamos que en el filamento había mayor cantidad de electrones, entonces había mayor cantidad de electrones que se desprendían, entonces ya no iban a ser 10 los que iban a interactuar con el material del ánodo, sino que ahora iban a ser más, tengo más probabilidad de que se genere mayor cantidad de rayos, y es así lo que ocurre por la salida de la ventana, hay mayor cantidad de rayos de salida. Eso lo aprendimos. Entonces decimos, bueno, a mayor corriente de filamento, hay mayor intensidad de rayos. ¿Está bien? Y uno dice, y uno podría decir, bueno, ¿hay alguna fórmula que de alguna manera me dé algo más certero con respecto a, según la corriente que yo tenga de filamento, cuánta intensidad podría tener a la salida por la ventana del equipo de rayos X, ¿sí? Del tubo? Entonces, bueno, acá vimos una formulita que decía que intensidad 1 sobre intensidad 2 era igual a los miliamperes sub 1 sobre miliamperes sub 2. ¿Está bien? Esto habla de corriente por filamento 1 sobre corriente de filamento 2. Fíjense que acá cambió la fórmula. Fíjense que tengo intensidad 1, que según la corriente que pase por el filamento, yo voy a tener una determinada intensidad. Y fíjense que estos dos parámetros que van tomados de la mano están como numeradores de ambos lados del signo igual. Cosa contraria que sucedía en lo que vimos recién en la fórmula de la distancia. ¿Está bien? Y acá, si tengo una corriente de filamento 2, ¿está bien?
voy a tener acá una intensidad sub 2. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, de vuelta, ¿cómo opero esto y estoy preparado para cualquier cosa? De vuelta. Estos dos que están como denominadores pasan cruzados multiplicando a estos valores que están acá. ¿Está bien? ¿Cómo? Bueno, de este lado que tengo, I sub 1. Esto que está dividiendo pasa multiplicando ¿a quién? A I sub 1. Entonces me voy a tener acá miliamperes sub 2. ¿Y acá qué tengo del otro lado? Tengo miliamperes sub 1. Y esto I sub 2 que está dividiendo acá pasa multiplicando del otro lado siendo igual. Y voy a tener esto. ¿Está bien? Listo, ahí me quedo tranquilo porque formé toda una misma línea para no perderme. Ahora, ¿qué es lo que me van a pedir? Y te van a imaginar, siempre te suelen pedir, ¿y qué intensidad tengo? Si yo cambio el valor de intensidad 1, la paso a otro valor. ¿Qué intensidad tendré? Bueno, fíjense que como esto me está molestando, yo tengo que buscar una expresión que me quede I sub 2, o la intensidad que voy a buscar, en base a algo, una expresión. Fíjense que esto que está multiplicando y está molestando va a pasar dividiendo el otro lado sin igual. ¿Cómo? Va a quedar I sub 1 por miliamperes sub 2, todo dividido miliamperes sub 1, y acá me queda intensidad sub 2. ¿Está bien? Entonces acá ya tengo armada la expresión correspondiente y está preparada, ¿sí?, para ser aplicada según lo que me den. ¿Está bien? De vuelta, imagínense que a mí me dicen, hay un enunciado o una afirmación que me dice, si me da un enunciado, puede decir, bueno, yo a una distancia, a una corriente de filamento, ¿no? De 2 miliamperes, yo tengo una intensidad 1 de, vamos a poner acá, no sé, 10 milirroen. ¿Está bien? Y si alguien me dice, bueno, ¿qué intensidad voy a tener si la corriente de filamento, en vez de ser 2 miliamperes, fuese de, y ahí ya aparece miliamperes sub 2, el otro valor que me propone. ¿Qué intensidad voy a tener si la corriente de filamento es de ahora de 7 miliamperes? Ponemos 7 miliamperes. Entonces, ¿qué hacemos? Buscaremos este valor de intensidad. ¿Está bien? ¿Cómo? Bueno, volcamos todos estos datos en esta expresión que ya calculamos. Buscaremos todos los valores y encontraremos el valor que nos dé, y decimos, bueno, con 7 miliamperes de corriente de filamento, nosotros tendremos una intensidad de radiación de salida de tantos milirroen. ¿Está bien? Y ahí resolveremos el ejercicio. Otra forma que nos puede ser si alguien nos da una afirmación y nos dice, mira, si yo coloco en la consola, regulo una cantidad, un amperaje de 2 miliamperes por filamento, yo sé que tengo 10 milirroen de salida del equipo. Y que si yo lo regulo esto a 7 miliamperes, yo voy a obtener, no sé, 15 miliamperes de salida. ¿Está bien? Entonces uno te pone esa afirmación y uno de vuelta dice, a ver, pero si a mayor corriente de filamento tengo mayor intensidad de rayos, acá aumentó la corriente de filamento y acá parece lógico esto. Aumentó la corriente de filamento porque el valor que me proponen, sí, es cierto, es mayor que este. Pero hay que ver si es ese justo. ¿Se entiende? Porque por ahí, si acá es 15, es valedero, por la lógica esta que aprendimos. Pero si yo te hubiese puesto 20, y también sería lógico, porque tiene que ver con esto que aprendimos. Si yo te digo 22, también me vas a decir que es lógico. Entonces no puede ser de que si acá pongo 40 valores diferentes, todos sean lógicos. No, tiene que haber un valor específico. Entonces, lo que te está diciendo el enunciado, la afirmación es justamente, vos tenés que verificar si este valor es el verdadero que tenés. ¿Y cómo haces? Bueno, planteas esta fórmula, le pones los datos que te da la afirmación, el enunciado, y te pones a resolver si realmente es ese valor, para después determinar si es verdadero o falso
lo que te está diciendo ese enunciado. ¿Está bien? Entonces lo que uno hace, ¿qué dice? Bueno, plantea esta expresión, hace este cálculo. Entonces, ¿qué dice? Bueno, I sub 2. A ver, tengo I sub 1, 10 milirroentgen, por la corriente de amperaje 2. La corriente de amperaje 2 es 7 miliamperes. Sobre, y la corriente abajo es de miliamperaje 1, o sea, 2 amperes. 2 miliamperes. ¿Cuánto me da esto? 10 miliamperes y miliamperes se van. Entonces, ¿qué te queda? Milirroentgen. ¿Qué pasa acá? 10 por 7 es 70, dividido 2 te da 35. Ah, te da 35. Es verdad, este 35, partamos de, ¿es verdadero? Sí, era lógico obtener un valor más alto, porque si aumenta la intensidad, tengo que tener un valor superior a estos 10. Sí, lo obtuve, son 35. Pero la afirmación me decía que era 15. No, entonces es falso. No, no es 15, es 35. ¿Está bien? Entonces uno pondrá, como el valor obtenido es 35, la afirmación es falsa. ¿Se entiende? Entonces tenemos dos modalidades. Si alguien me pregunta afirmando algo, yo te digo un momentito, planteo la fórmula, resuelvo el valor y encuentro este dato. Y a partir de ahí veo y comparo con la afirmación. Digo, bueno, acá me dicen 15 mA, pero yo tuve 35. Entonces digo, no. Si bien el valor tiene que ser alto, bueno, el valor verdadero, a los, digamos, con 7 mA de filamento, obtendré esta salida, esta intensidad de salida del equipo. ¿Está bien? Por lo tanto, esa afirmación es falsa. Si es una afirmación. Si es un ejercicio a encontrar el valor de intensidad, bueno, uno aplica la fórmula, pone los valores y obtendrá esto. Entonces pondrá como respuesta el valor de intensidad obtenido colocando 7 mA de filamento, como corriente de filamento, será de 35 milirroentgen y se acabó la historia. ¿Estamos? Eso es otro factor que tiene que ver con la cantidad de rayos X. ¿Está? Otro de las cosas que habíamos visto, otro punto de lo que habíamos visto era el tema del voltaje. Es lo que siempre estuvimos jugando y aprendiendo, el tema de corriente, flujo de electrones, ¿sí? Y del potencial del voltaje. Nosotros sacamos como conclusión por ahí, que a mayor potencial de ánodo o de voltaje, ¿sí? Mayor potencial de voltaje, mayor valor, ¿qué tengo? Mayor radiación o mayor intensidad de salida. ¿Está bien? Esto que vimos así, lo vimos en el equipo rayos X. ¿Qué pasaba? En el ánodo, en la grabación anterior, en el ánodo simulamos como que había más cargas positivas en el ánodo, y eso le generaba mayor poder de atracción a los electrones proyectiles. Entonces, si antes, con un determinado potencial, los electrones proyectiles venían con una determinada velocidad, ahora al tener mayor atracción acá, más cargas positivas, paso que esos electrones no vengan así, muy despacito, que vayan más rápido. Y esa velocidad aumentada, hace que haya más probabilidad de que ese electrón proyectil interactúe en diversos choques al penetrar el material del ánodo, que interactúe con más átomos del ánodo. ¿Produciendo qué? Dándole origen a más de un rayo X. ¿Está bien? Haciendo de esta manera que por la salida de la ventana tenga mayor radiación, tenga mayor cantidad de rayos. Eso es lo que aprendimos a través de ¿sí? la parte interna del equipo rayos X. Ahora, ¿habrá una fórmula que eso refuerce ese concepto? Sí, bueno. ¿Cuál es la fórmula? Habíamos visto que por ahí que la intensidad 1 sobre intensidad 2 es igual a kilovolt pico 1 o voltaje 1 al cuadrado sobre kilovolt pico 2 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, acá ya tenemos una fórmula que también
fíjense que van tomadas de la mano porque es intensidad 1, voltaje 1. Intensidad 2, voltaje 2. Es como que están en la misma línea. Mantiene, digamos, mantiene el mismo estilo que lo de corriente de filamento. Nada más que corriente de filamento no estaba elevado al cuadrado. Acá el voltaje sí está elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Está bien? Si a mí me piden una expresión de vuelta, ¿qué hacemos con esa expresión? Con esa expresión lo que uno hace es, bueno, el mismo jueguito, el mismo truco. ¿Está bien? Esto que está dividiendo va multiplicado en forma cruzada. Entonces, ¿qué me queda? Acá me queda I sub 1 por. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces me quedan kilovolt pico sub 2 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Y esto es igual a qué? Dejo esto como kilovolt pico sub 1 al cuadrado. Y esto que está dividiendo pasa multiplicando. Eso es lo que hicimos en una de las actividades. ¿Está bien? Entonces, si a mí me piden la intensidad 2 de vuelta, lo que está multiplicando, esto que está molestando, pasa dividiendo. Entonces, ¿qué me queda? I sub 1 por kilovolt pico sub 1 al cuadrado, todo sobre kilovolt pico sub 2 al cuadrado. Y ahí tengo la fórmula de intensidad 2, ¿sí? Por si alguien me dice, bueno, yo quiero saber si, vamos a suponer, poniendo un potencial de ánodo de kilovolt pico sub 1 son 100 kilovolt pico, vamos a imaginar, yo tengo una intensidad de 50 milirroentgen. ¿Está bien? Entonces por ahí te dicen, bueno, si ahora varío el potencial de, lo mismo si disminuyo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, aumento. Los kilovolt pico en vez de tener 100, ahora tengo 130. Entonces, me piden la intensidad 2, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que me hago es decir, bueno, ¿cuál es el valor que yo espero obtener? Entonces digo, yo sé, por lo que estuvimos hablando, que a mayor potencial yo tengo a mayor voltaje, yo tengo mayor radiación. Entonces, si con 100 kilovolt pico yo tengo 50 milirroentgen, con 130 aumenté el voltaje, yo acá el valor que espero obtener debería ser más grande. ¿Está bien? Entonces yo me pongo a resolver esto, y si calculo una intensidad que me da, no sé, por decir una cosa, 70 milirroentgen, ¿sí? Me da ese valor, quiere decir que el valor que yo encontré está bien, porque era lo que esperaba, que el valor de radiación tenía que ser mayor a este de 50. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que a mayor voltaje tengo que tener mayor radiación de salida. ¿Está bien? Esta fórmula de alguna manera refuerza lo que nosotros teóricamente hablamos. ¿Está bien? Ahora, si hay alguien que dice, no sé, con estos valores, eh, con un potencial de ánodo de 100 kilovolt pico, yo tengo una intensidad de 50 milirroentgen a la salida del equipo. Y si yo aumento este voltaje, el voltaje de la consola, y lo llevo a 130, yo acá tengo el doble de intensidad. Cuando me dicen el doble de intensidad, acá es el doble con respecto a esto. O sea que acá debería ser lo que me está diciendo que son 100 milirroentgen. ¿Está bien? Entonces uno dice, un momentito, si es mayor el voltaje, yo sí voy a tener una intensidad mayor, es verdad. Pero de ahí a ver si realmente es justamente 100, bueno, tendremos que verificarlo. ¿Cómo? A través de esta fórmula, planteando esta fórmula y haciendo este despeje. ¿Está bien? Se pondrán los datos correspondientes, como hicimos, digamos, en una de las actividades. No olvidarse de que esto está al cuadrado, así que hay que elevarlo al cuadrado. ¿Está bien? Y encontrar el valor. ¿Está bien? Uno hace este cálculo, lo dejo planteado, pero no la intensidad 1 va a ser 50 milirroentgen por los kilovolt pico al cuadrado, que van a ser 1 va a ser 100 kilovolt pico
elevado al cuadrado, todo dividido el voltaje 2 al cuadrado. 130 kilovolt, 130 kilovolt pico, todo elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ojo acá que voy a tener 50 miliröntgen por, y esto me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 10.000, porque va a ser 100%. Kilovolt picos al cuadrado. Y acá, 130 por 130 le va a dar como 16.900 kilovolt pico al cuadrado. Entonces, kilovolt pico al cuadrado con kilovolt pico al cuadrado se va, y lo que me queda acá son miliröntgen, pero lo que multiplico acá va a ser 50 por 10.000 dividido 16.900. Yo hago ese valor y me fijo lo que obtengo. Si yo obtengo el valor que me dieron es 100 miliröntgen, me da esto, 100 miliröntgen, digo, bueno, esa afirmación es correcta, es verdadera. ¿Por qué? Porque ya lo argumenté acá y llegué a ese valor que me están proponiendo. ¿Está bien? Si acá me da otro valor, entonces ahí diré, no, es falso, porque el valor que se encontró no es el doble, es otra cosa. ¿Está bien? ¿Estamos, muchachos, hasta acá? Bueno, nada. Ahí se nos va a cortar, así que vamos, salimos, me esperan a que guarde la grabación y nos volvemos a meter. Estemos atentos al Classroom. ¿Vamos? Vamos, Sí, profe, muchachos. gracias.